Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de la profe Mayra Costa. En esta ocasión vamos a ver el tema de anualidad ordinaria, que corresponde a matemáticas financieras, otra de las áreas de las matemáticas que en este caso ya hablamos del tema de anualidad. Ya entramos a otra área que tiene que ver con lo que la mayoría pensamos que son pagos que se hacen de manera anual o por año, pero eso es digamos que incorrecto. Normalmente anualidad se le llama a aquel pago que se hace en intervalos iguales de tiempo y es la misma cantidad que se deposita. Entonces aquí podemos hablar de la cuestión de, puede ser por ejemplo una cuenta de ahorro, puede ser una cuenta de inversión que normalmente uno tiene rendimientos o recibe ciertos pagos de cierta cantidad dependiendo de la inversión que obviamente hagamos. Entonces aquí vamos a hablar del tipo de anualidad. Entonces vamos a empezar con la primera, que es la anualidad ordinaria. Hay muchos tipos de anualidades que existen realmente en el tema de matemáticas financieras. Muchos dependen del número de cómo pagamos, de cómo están generados los intereses, de qué tanta información tenemos de la anualidad. Entonces hay un montón de clasificaciones de las anualidades y la primera que vamos a ver es la llamada anualidad ordinaria o llamada también vencida, que en este caso normalmente se le llama así porque en el intervalo de tiempo que teníamos para realizar dicho pago, pues se hace casi al final, como decía ahí su nombre, ¿no? De manera vencida. Entonces se hace casi al final del periodo y por lo tanto se le llama o se le estipula como pagos ordinarios o vencidos. Entonces, con respecto a las variables, pues sigue siendo lo mismo, el monto, la M, capital, la C, la I minúscula, de la tasa de interés. Aquí aparecen dos variables, entre paréntesis, digamos entre comillas, sería el aparecen, porque aparece otra vez la N, que en el tema de un video de los que están en el canal, que se llama el interés compuesto, aparece la N que se llama número de periodos, pero aquí ya no es número de periodos, sigue siendo la N, pero se llama número de pagos, depósitos o rentas, que normalmente son las palabras que se utilizan en algunos libros de matemáticas financieras. Yo normalmente le llamo pagos o depósitos. Renta no me gusta porque hay otra variable que se agrega a este tema que se llama renta, que se representa con la R mayúscula, y es la cantidad que vamos a nosotros a depositar o a aportar. Entonces vamos a hacer cierta cantidad de pagos de cierto valor monetario. Entonces esa cantidad que nosotros vamos a depositar es a lo que se le llamará renta, y por lo tanto pues trato de no llamarle rentas para no confundir un poco a los alumnos, ¿no? Pero se puede llamar depósitos, pagos, rentas, etc. Entonces tenemos las fórmulas, aunque estas no son todas, hay algunas fórmulas que faltan porque va a haber un tema que voy a tomar en un video externo, que es la parte de calcular la tasa de interés, que ha sido el coco de muchos para ese tema de anualidad, la parte de las tasas mayores y menores. Pero eso dependerá del tipo de anualidad, que al final de cuentas la metodología de la anualidad es, no importa qué tipo de anualidad sea, la forma de las tasas son exactamente las mismas, pero eso ya lo voy a abordar en otro video que se va a llamar tasas menores mayores. Entonces, en el caso de la anualidad vamos a ver pues la fórmula del monto, que se derivan sus fórmulas del monto, la fórmula del capital y sus despejes de la fórmula del capital. Y vamos a ver 4 ejemplos para que veamos un poquito de lo que tiene que ver la anualidad y cómo está la descripción de sus problemas, cómo se escriben y cómo poder obtener igual, como en todos los demás temas, absorber la parte de la transcripción con valores numéricos y vaciarlos a la fórmula que le corresponde, ¿no? Y entonces utilizar obviamente con la calculadora y bien los paréntesis, porque si vemos las funciones ya no son tan sencillas como en un inicio en el tema del interés simple, en el interés compuesto como que medio iban complicándose, pero ya aquí en el tema de anualidad tienen un poquito más de fórmula, un poquito más extendidas las fórmulas, ¿no? Entonces, pero vamos a ver los ejemplos. Aquí, por ejemplo, en el número 1 nos dicen cuántos pagos, y como ahorita les mencionaba, los pagos es la N, entonces quiere decir que aquí nos están pidiendo el valor de la N. ¿Cuántos pagos de 1500? Y estos 1500 es el valor de la renta, 1500. Debemos realizar, dicen, si se aplica el 2% mensual, que esa es la tasa. La tasa en este caso es del 2% mensual. Y queremos obtener un total, y acuérdense que con la parte de total, que ya les había dicho, total, acumulado, valor a futuro o monto, es lo mismo. Entonces aquí al hablar del total estamos hablando del monto. Entonces queremos obtener un total de, en este caso dice, 23,800 pesos. Y entonces en esta parte del ejemplo número 1, pues nos están pidiendo calcular el número de pagos. Entonces para el número de pagos tengo dos opciones, igual esta parte de acá, la primera fórmula del lado izquierdo y la del lado derecho. Entonces en el caso del lado izquierdo tengo la renta, la tasa y el monto, y acá tengo la renta, la tasa y el capital.
Entonces, como en el ejemplo no nos están dando el capital, pues yo no puedo obtener utilizar esta fórmula número 2, porque aquí ocuparía el capital y yo no veo dónde está el capital. Lo único que nos dan, aparte de que la renta y la tasa se repiten en las dos fórmulas, es que nos dan el valor del monto, y el monto la tiene aquella de allá. Entonces quiere decir que vamos a utilizar aquella fórmula del monto, donde aquí hay que tomar en cuenta que, como lo hemos mencionado en los temas anteriores, tanto el simple como el compuesto en los intereses, la fórmula que tiene que ver con el tiempo, que en este caso es la N, y la tasa de interés tienen que estar en la misma unidad de tiempo. Si no lo están, hay que modificarlas. Pero aquí, ¿qué nos pasa en el ejemplo número 1? Solamente me dan una, no me dan la otra. Entonces, al solamente darme la tasa y no darme la N, quiere decir que no tengo que hacer esa parte que esté en la misma unidad de tiempo. Lo que sí sé es que una le va a heredar la unidad de tiempo a la otra. En este caso, la tasa es mensual. Por lo tanto, los pagos que vamos a encontrar son pagos mensuales, porque la tasa es mensual. Entonces, quiere decir que esta le va a heredar la unidad de tiempo a la variable de la N. Pero vamos a ver cómo quedaría la fórmula de la N. La N quedaría igual a división, y ponemos logaritmo, y dice acá la fórmula, el monto, 23.800, multiplicado por la tasa. Y esta tasa del 2% la vamos a escribir en decimal, pues como 0.02, entonces quedaría 23.800 por 0.02, todo esto dividido entre la renta, que la renta son 1.500 pesos. Aquí adentro de este mismo logaritmo le abrimos 1 y dividimos entre el logaritmo paréntesis 1 más 0.02. Entonces quiere decir que esta sería la fórmula para utilizar el valor de la N. Utilizamos la función de log, que ahí está en la calculadora, abrimos paréntesis para poner 23.800 por 0.02, entre 1500 más 1 y cerramos, entre logaritmo paréntesis de 1 más 0.02 y cerramos. En el caso del logaritmo, cuando es un cociente, no se ocupa ponerle paréntesis tanto arriba ni abajo, porque es solamente una función. Entonces lo que sí ocupamos es que tengamos los paréntesis del logaritmo, que tenemos que abarcarlos, y que en el caso del cociente, aquí ocupamos un paréntesis solamente para que la calculadora primero haga la multiplicación, que normalmente esta con o sin paréntesis sale lo mismo, pero como le digo a los grupos, es para que en algunos casos que sí lo necesitemos, se vayan haciendo la idea de que cuando veamos más de una variable o más de una operación en un cociente, ya sea numerador o denominador, hay que ponerle paréntesis para darle prioridad a la calculadora, que primero haga eso antes de que haga la división. Entonces, aquí en este caso, para el ejemplo número 1, pues nos están pidiendo el valor de la N, que en este caso para el valor, haciendo las cuentas de la ecuación de los logaritmos, me da 13.917, que en este caso esos 13, como ya les había mencionado, agrego 3 decimales normalmente por la cuestión de que en la tasa de interés lo aplicamos con 3 decimales. Entonces 13.917, y dijimos que iban a ser pagos, entonces le agregamos aquí. No hay que olvidar la parte de pagos, depósitos o rentas, cualquiera de las tres palabras está bien. Y como la tasa es mensual, pues le va a heredar la unidad de tiempo, y entonces van a ser pagos mensuales. Y en este caso, ese sería el resultado del ejemplo número 1, 14 pagos mensuales en este caso, para obtener este total de 23.800 pesos. Como les digo, normalmente se utiliza mucho para las fórmulas, para la parte de los conceptos de una cuenta de ahorro. Entonces, si yo quisiera saber cuántos pagos tendría que hacer, más o menos, si me aplican el 2% mensual, y en este caso yo hago aportaciones de 1.500 y quiero tener en un plazo establecido pues 23.800 pesos, entonces en este caso tendría que hacer 13 pagos, casi 14 pagos en este caso mensuales de esta cantidad de 1.500 pesos, ¿no? Entonces, este es en el caso del ejemplo número 1. ¿Qué sucede en el ejemplo número 2? Nos piden ahora, en este caso del ejemplo número 2, la parte del capital. Dice, si realizamos 11 depósitos, los 11 depósitos, acabamos de mencionar, es la N. Entonces dice 11 depósitos de 700 pesos. Y ya habíamos dicho que la cantidad que aportamos, en este caso, es el valor de la R mayúscula. Entonces la R mayúscula, que se llama renta, vale 700 pesos. Dice, a los cuales se les aplica el 1% trimestral, que en este caso, pues el trimestre es el que contiene 3 meses, 1% trimestral. Dice, ¿qué capital tendríamos con la información anterior? En este caso el capital,
pues es el que nos están pidiendo. Y aquí pues no hay otra opción de capital más que esta fórmula que está acá arriba, ¿no? La de menor. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para el capital, vaciando los datos, pero antes de eso tengo que observar que aquí sí me están dando la variable n y la variable i, y estas dos tienen que estar en la misma unidad de tiempo. Entonces si no lo están, hay que hacer una modificación, una regla del 3 simple, para poder hacer que ambas estén en la misma unidad de tiempo. ¿Por qué? Porque la tasa es trimestral y los depósitos no dicen, pero ya habíamos dicho, si no dicen, de manera automática es anual siempre. Entonces eso significa que tengo que hacer una cierta modificación. Entonces vamos a hacer 11 depósitos, en este caso aquí son anuales. Y como ya habíamos mencionado en otros videos donde las tasas y la parte de la unidad de tiempo no estaban igual, teníamos que decidir a trimestral o anual. Como les digo, normalmente la mayoría decide el anual porque como que es el que más dominamos. Entonces, pero no hay ningún problema en querer cambiarlo todo a trimestral, eso no hay ningún problema, nada más con cuidado con respecto a las conversiones. Si nos revolvemos un poco, hay que utilizar la regla de 3 simple. Algunos dicen que no está muy simple porque se confunden un poco, pero por eso normalmente la mayoría decide la parte de manejarlo todo en anual. Por ejemplo aquí, ¿qué sucede si tengo el 1% trimestral y lo quiero mover a anual? Pues yo tengo que saber cuántos trimestres aproximadamente hay en un año. Y en este caso, para cada año, pues tenemos, en este caso, como ahorita mencionamos, un trimestre tiene 3 meses. Entonces, la única posibilidad de poder completar un año completo, pues serían en 4 ocasiones, 3, 6, 9, 12 meses. Entonces, solamente hay posibilidades de tener 4 trimestres como máximo en un solo año. Por lo tanto, este 1% se aplica 4 veces, entonces quiere decir que en total sería el 4% de manera anual, que sería en decimal como pues 0.04. Y entonces con esta información nos vamos a la fórmula del capital, la cual nos dice que el capital va a ser la renta de 700 pesos, abrimos un paréntesis para el 1 menos 1 más 0.04, que es la tasa que modificamos, elevamos a la menos 11 y dividimos todo esto entre 0.04. Entonces el capital es con símbolo de pesos y entonces aquí hay que tener cuidado para la cuestión de las operaciones. ¿Qué hacemos? Le ponemos paréntesis acá arriba, como ya hemos mencionado. Siempre que tengamos un cociente hay que agregarle ahí un paréntesis para poder en este caso hacerlo de manera directa. Entonces el capital es dinero, entonces hay que poner el símbolo de pesos o la palabra pesos al final. Y entonces aquí al momento de hacer todas estas operaciones y teniendo una tasa del 4%, tendríamos un capital de 6.132.333 pesos. Entonces, da un total, en este caso de capital, en este problema número 2, de 6.132.333. Entonces, para este caso del ejemplo número 2, hay que tener mucho cuidado con la cuestión de la parte de la conversión, sobre todo, como les menciono, la cuestión de transcribir de trimestral a anual o de anual a trimestral. ¿Ok? Entonces, vamos entonces al ejemplo número 3, para no tardarnos tanto en este video y hay un poco de ruido ahí arriba. Entonces, vamos a ver en este caso, en el ejemplo número 3, dice, ¿de qué cantidad deben ser los 10 pagos? Y dice, ¿de qué cantidad deben ser los 10 pagos? Entonces, quiere decir que yo voy a realizar 10 pagos y quiero saber qué cantidad voy a depositar en estos 10 pagos. Entonces, quiere decir que es la renta la que nos están pidiendo. Entonces, en el ejemplo número 3, nos están pidiendo calcular el valor de la renta con 10 pagos que no nos dicen qué unidad de tiempo es, y ya sabemos que cuando no nos dice son anuales de cajón, ¿ok? 10 pagos, no nos dice la unidad de tiempo, a los cuales se les aplica el 5% bimestral, 5% bimestral, para obtener un capital, entonces quiere decir que es la C, de, en este caso, 25,000 pesos. Y entonces nos piden el valor de la R, que aquí está, pero acá hay otra. Hay 2 fórmulas para la R, pero nos dicen el número de pagos, que las 2 la tienen, la tasa, que las 2 la tienen, y el capital, que no las tienen las 2. Aquella tiene monto y esta de este lado tiene capital, entonces quiere decir que la de este lado, la del lado derecho. Entonces quiere decir que aquí, después de saber cuál es la fórmula que vamos a utilizar, verifico. La N y la I están en la misma unidad de tiempo y no lo están. Los pagos son anuales porque nada más dice pagos. Ya dijimos que cuando no nos dice son anuales de cajón, y la tasa es bimestral. Entonces ahora vamos a la cuestión de bimestral anual o anual a bimestral. Entonces volvemos a mandarlos anual otra vez para no batallar. Tenemos 5% bimestral, entonces tengo que decir que esto lo voy a mover a porcentaje anual. Entonces tengo que ver en este caso cuántos bimestres hay en un año. Cada bimestre es de 2 meses, entonces quiere decir que en total podemos tener solamente 6. 2, 4, 6, 8, 10, 12.
máximo 6 bimestres nada más. Entonces, en cada uno de estos bimestres se está aplicando el 5, el 5, el 5, el 5, el 5, el 5, 6 veces. Que eso corresponde pues a que el 5% lo multiplicamos por 6 y equivale a un 30% de manera anual, que equivale en decimal pues a recorrerle o a dividirlo entre 100, recorrerle 2 lugares hacia la izquierda o dividirlo entre 100 para que me salga 0.30 la tasa que vamos a utilizar. En este caso nos vamos entonces al valor de la renta, para no tardarnos tanto porque ya están haciendo un poco de ruido ahí arriba. La renta me va a quedar igual, en este caso, a la parte del capital, que son los 25,000 multiplicado por 0.30, dividido entre 1 menos 1 más 0.30, todo esto elevado a la menos 10. El valor de la renta pues lleva el símbolo de pesos porque es dinero. Para poder hacerlo de manera directa pues hay que ponerle paréntesis tanto arriba como en la parte acá de abajo. No hay que olvidar que aquí la n es negativa, lleva elevado a la menos, que lo dice la renta, elevado a la menos n. Entonces es el capital por la tasa entre 1 menos 1 más i elevado a la menos n, que sería la menos 10. ¿Ok? Entonces ponemos paréntesis tanto arriba como abajo y entonces en este caso el valor de la renta me da 8,086.585 pesos. O sea, aproximadamente 8,000 pesos son lo que tendríamos que depositar, poquitito más de 8,000 pesos a estos 10 pagos para que al aplicar, bueno, sería el 30% anual, tengamos un capital en este caso de 25,000 pesos. Entonces 8,086.585. Entonces en este caso sería el ejemplo, la respuesta del ejemplo número 3, donde nos pedían calcular el valor de la renta o la cantidad de estos 10 pagos. ¿Okay? Ya para finalizar, nos vamos al ejemplo número 4 y último, que dice, si nosotros hacemos un total de 8 rentas, y ya habíamos mencionado, la N se llama pagos, depósitos o rentas. Entonces, si hacemos un total de 8 rentas, quiere decir en este caso que estamos haciendo el valor de la N. La N vale 8 rentas. Dice aquí de 1,000 pesos, entonces quiere decir que la R mayúscula es el valor de los 1,000 pesos. Aplicando un 3% anual, que es nuestra tasa, 3% anual, dice, ¿cuánto tendremos al realizarse dichas rentas? Entonces ahí va. Aquí en esta parte decimos, ¿cuánto tendremos al realizarse dichas rentas? ¿Qué significa eso? Ahí va. El monto en el tema de la anualidad ordinaria representa el total o el acumulado, el valor a futuro, como ya lo dijimos, o el literal, la palabra monto, el monto después de realizar estos depósitos. Es decir, yo voy a ir a aportar como si metiera un cochinito, voy a ir a aportar cierta cantidad varias veces, ¿no? ¿Cuántas? N. Y a eso obviamente cada vez que yo deposito uno me van a abonar un porcentaje. Voy otra vez, me van a abonar un porcentaje. Voy otra vez, me van a... y así. La pregunta es, ¿cuánto voy a tener en total después de realizar estas rentas? Estas 8 rentas de 1,000 pesos cada una. Entonces, esa es la pregunta. Entonces, en pocas palabras, eso es el monto, el total acumulado ahí. Entonces, realmente aquí lo que me están pidiendo es el valor, pues, del monto, que es la fórmula que tenemos acá arriba, que es la única que tenemos. Entonces, quiere decir que aquí, antes de irnos a la fórmula, ya que sabemos que es el monto, tenemos que ver que la N y la I estén en la misma unidad de tiempo. La tasa es anual, las rentas no dice la unidad de tiempo, pero ya sabemos que cuando uno dice las rentas son pues rentas anuales y por lo tanto las dos están en la misma unidad de tiempo, no le movemos nada, solamente la tasa de interés hay que recorrer el punto decimal o dividir entre 100, como ya mencionamos. 3% sería pues 0.03 en decimal y entonces la fórmula del monto me dice que el monto va a ser igual a la renta, en este caso son los 1,000 pesos, abrimos un paréntesis para poner otro paréntesis que es la parte del 1 más 0.03, todo esto elevado a la 8, al cual hay que restarle 1 y dividirlo nuevamente entre 0.03. Entonces el monto dice la renta, abrimos el paréntesis grandotote, abrimos otro para el 1 más i, que es el 1 más 0.03, cerramos y elevamos a la n, que sería la 8, menos 1 y abajo va 0.03 y cerramos. Para poder hacerlo todo junto hay que ponerle paréntesis aquí y cerrarlo acá, porque es el cociente. Entonces otra vez un cociente que tiene una resta de un valor menos otro, entonces tenemos que ponerle ahí el paréntesis. El monto pues es
dinero, así que hay que ponerle el símbolo de pesos. Y entonces en el caso del monto, pues me sale 8.892.336. 8.892.336 pesos, obviamente, al final si quieren ponerle o la parte del símbolo de pesos o las dos, ya habíamos mencionado. Entonces, este es el valor del monto. Si nosotros depositamos 8 rentas de 1,000 pesos y se nos abona en cada una de estas rentas o cada uno de estos pagos un 3% de manera anual. Entonces, pues con estos 4 ejemplos terminamos este video. Espero les haya servido mucho de explicación breve de lo que es la parte de anualidad ordinaria. Como les digo, es imposible a veces hacer un video muy largo de tantos ejemplos que podemos hacer, de tasas distintas, de unidades diferentes, de unidades iguales. Al final de cuentas, la idea es que tengan más o menos un poco de idea de lo que corresponde a la anualidad ordinaria y que obviamente estos videos les sirvan mucho para cuando ustedes vayan a presentar su examen correspondiente a estos temas. Y bueno, agradezco a todos los que se han suscrito al canal y se han agregado, ya cada vez somos más, pero la idea es que al final de cuentas utilicen los videos, ¿no? O sea, no es tanto que seamos más suscriptores, de que lo reproduzcan más veces. La idea es que ustedes lo utilicen. Realmente para eso fue hecho este canal, para que ustedes lo pudieran utilizar en sus clases y obviamente para aquellos que de repente tuvieron que faltar por algún motivo, pues ustedes se puedan poner al corriente en sus clases, ¿no? Entonces agradezco como quiera a todos aquellos que se han suscrito, a aquellos que me dan la oportunidad de poder explicarles un poco de lo que corresponde a estos temas de esta área pues de matemáticas financieras. Y bueno, pues esperando que cada vez la comunidad crezca del canal y bueno, que obviamente podamos seguir haciendo más videos. Ya saben que cualquier comentario, cualquier tema que ustedes quieren que veamos, que no sea que tenga que ver con matemáticas financieras, pues ya saben, coméntenlo en este video al final y bueno, a la brevedad posible me pondré en contacto para poder entender bien qué es lo que quieren que veamos en un nuevo video y pues elaborarlo a la brevedad posible. Y bueno, ya saben que y todos los videos van con dedicatoria especial hasta el cielo, con esa persona que tengo allá y que bueno, es parte del motor y la motivación para este canal, ¿no? Entonces agradezco a todos su tiempo, que tengan un excelente día y pues ya saben que nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.